Hola chiquillos, estamos acá otra vez explicándoles la materia. ¿Ya? Hoy día vamos a terminar de ver hidrodinámica. Ahora soy Julio, profe, Germán, profe, todo lo que quieran, profe. Pero me da vergüenza, así que tienen que tenerme paciencia. Bueno, como habíamos comenzado a hablar, hidrodinámica, ¿cierto? Venía de las siglas hidro y dinámica, hidro que venía del fluido, sustancia que adopta la forma del recipiente que lo contiene, que puede ser estado gaseoso o en estado líquido, y dinámica que viene de la palabra movimiento, por lo tanto la hidrodinámica estudiaba los fluidos en movimiento, ¿cierto? Hablamos sobre la viscosidad, que tiene que ver con una propiedad que tienen los fluidos debido a las capas que estas posean, y mientras más interacción con las capas es porque el fluido es más viscoso, ¿cierto? Y mientras menos interacción es menos viscoso. ¿Qué produce la viscosidad? Que el fluido fluya mucho más lento, ¿cierto? También vimos acá ejemplos, ¿cierto? Entre un fluido que era muy viscoso y uno que no es tan viscoso, como la glicerina y el agua, por ejemplo. Y cualquier material que caiga dentro de un fluido que es muy viscoso va a empezar a caer muy lentamente debido al roce que hay entre ellos, ¿cierto? Y vimos también que podíamos disminuir la viscosidad de un cuerpo o de un fluido específicamente cuando aumentamos la temperatura del cuerpo, en el caso del manjar que vemos acá, ¿cierto? Después vimos una tablita y luego hablamos sobre los flujos. Dijimos que existían dos tipos de flujo, el flujo turbulento y el flujo laminar. ¿Cuál era la diferencia? Que el laminar es cuando un fluido, todas sus capas viajan en una dirección y sentido, por lo tanto no hay una diferencia de presiones, ¿cierto? Y es todo constante en el tiempo. Sin embargo, cuando hay turbulencia, los flujos que son turbulentos son flujos desordenados. Y al ser desordenados hacen que cambien la presión y cambien cualquier tipo de sistema, ya que son sistemas caóticos, ¿ya? Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando echamos humo, los que fumamos cigarros, bueno, yo no fumo, es ahí lo que tenemos un fluido de tipo turbulento, ¿cierto? Y vimos que podemos generar turbulencia en base a un flujo que es laminar, ¿ya? ¿Cómo? Simplemente colocando un obstáculo en el flujo. Ahora, ¿qué pasa? Que acá cuando viene el flujo, al tener que bordear el cuerpo, en este caso, aumenta la velocidad del sistema. Y por eso es el ejemplo que les di cuando hay un tsunami. Cuando hay un tsunami y este choca con un edificio, ¿cierto? El flujo que es laminar se vuelve turbulento, por lo tanto aumenta la velocidad. Eso hace que llegue más lejos. Por eso es que no es tan bueno tener edificios a las orillas del mar, específicamente. No es malo, pero tiene sus contras. Luego vimos lo que eran los fluidos que tipo compresible e incompresible. Los compresibles son los que puedo comprimir, los incompresibles son los que no puedo comprimir. Específicamente, si son compresibles, puedo cambiarle su volumen, por lo tanto puedo cambiar su densidad. En cambio, los que son incompresibles no puedo cambiar su volumen, por lo tanto mantienen su densidad. Y de aquí vimos lo que eran los fluidos ideales. Un fluido ideal es un fluido cuyo flujo es estacionario, ¿cierto? Eso significa que su velocidad es constante en el tiempo en cada punto de la trayectoria. No tiene que ser viscoso, tiene que ser de tipo incompresible. ¿Por qué? Porque si no cambiaría su densidad. El flujo tiene que ser de tipo turbulento. Perdón, no tiene que ser turbulento, tiene que ser laminar. Y además tiene que ser estable. ¿Eso qué significa que sea estable? Que tiene que mantener la densidad y la presión en cada punto del que se encuentra. El fluido más ideal que conocemos acá en la Tierra es el agua, para ser más específico, ¿ya? También hablamos sobre lo que era el caudal, ¿cierto? Que es la cantidad de agua que circula en un determinado tiempo por una sección transversal. En este caso, aquí hay más caudal que acá porque cae más agua en menos tiempo. Y por ende, este se llena más rápido. Y vimos que la fórmula del caudal era volumen partido por tiempo. Y también vimos que el caudal se puede calcular multiplicando el área y la velocidad. El área como sección transversal. Luego vimos lo que era la ecuación de continuidad, que dice que si yo tengo una tubería que tiene diferentes secciones transversales, el caudal tiene que ser igual en ambos casos. ¿Por qué? Porque no hay pérdida de masa. Esa es una de las condiciones. Y por lo tanto el caudal 1 tiene que ser igual al caudal 2. Y bueno, vimos algunos ejemplos. Y el claro ejemplo acá es cuando regamos las plantas, porque si yo quiero que el chorro salga más lejos, lo que yo hago es tapar una cierta sección. ¿Y esto es por qué? Porque si el caudal tiene que permanecer constante, significa que al aumentar el área, disminuye la velocidad, o
al disminuir el área, debe aumentar la velocidad para que haya un equilibrio, para que el caudal se mantenga constante. Vimos la bifurcación, que es simplemente que si tengo una porción de agua que se divide en dos, la suma de los caudales me tiene que dar el caudal inicial. Y vimos algunos ejemplos, y al final nos quedamos en lo que era la ecuación de Bernoulli. Bernoulli es simplemente una ecuación que tiene que ver con la ley de conservación de la energía para fluidos. ¿Eso qué significa? Que estamos analizando cómo cambia la energía del fluido a lo largo de una trayectoria, que en este caso a lo largo de una cañería, ¿cierto? Específicamente dice que si yo en este punto sumo la presión 1 más la multiplicación entre la densidad, la gravedad, la altura 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, tiene que ser igual a la misma expresión pero en el punto 2. Si se dan cuenta, ρgh vendría siendo la energía potencial gravitatoria y 1/2 ρ velocidad 1 al cuadrado vendría siendo la velocidad, o sea, la energía cinética. Estas son energía potencial gravitatoria por unidad de volumen y esta es energía cinética por unidad de volumen, ¿ya? Bien, luego vimos algunos ejemplos y al final nos quedamos con las aplicaciones, ¿cierto? Que ahora se las voy a mostrar. Vamos a suponer que yo tengo estas dos hojas y lo que voy a hacer es soplar entre medio. La lógica me dice que las hojas deberían separarse, pero si yo soplo, realmente las hojas se juntan. La pregunta es ¿por qué? Simple. Vamos a suponer que una sola hoja. Aquí y acá es la misma presión, la presión atmosférica. Recuerden que cada presión sobre una determinada área genera una fuerza. En este caso la fuerza hacia allá con la fuerza hacia allá son iguales y como actúan sobre el mismo cuerpo se anulan entre sí. Por eso que las hojas están quietas. Sin embargo, Bernoulli me explica que cuando yo aumento la velocidad de un fluido, lo que hago es disminuir la presión. De hecho, aquí se comprueba, porque si yo soplo acá, esto tiende a moverse hacia acá. O sea, aquí disminuyó la presión porque aumenté la velocidad, versus que acá no ha pasado nada, por lo tanto aquí la presión es más grande que acá, se genera más fuerza hacia allá que hacia allá. Y por eso las hojas se juntan, ¿sí? De hecho, según lo que sale ahí, yo podría hacer esto. Y justamente, la hoja se levanta porque al aumentar la velocidad acá, disminuye la presión acá y por lo tanto las fuerzas debido a la presión que están abajo, la elevan. ¿Sí? O sea, específicamente, al aumentar la velocidad de un fluido, disminuye la presión en ese punto. ¿Sí? En el caso de una esfera, el flujo, como habíamos dicho, de ser laminar pasa a ser turbulento, pero aquí pasa algo curioso, que la presión aquí y aquí disminuyen. ¿Por qué? Porque aumenta la velocidad de acá. ¿Qué pasa en el caso de un ala? En el caso de un ala, esta parte es mucho más ancha que la parte de abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que el aire tiene que pasar y llegar acá en el mismo tiempo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que por aquí arriba la velocidad del aire va a tener que ser mayor. ¿Para qué? Porque como es más ancho, va a recorrer más distancia. Entonces, al ser más rápido acá que acá, aquí disminuye la presión y por lo tanto las fuerzas debido a la presión se levanta hacia arriba. Ese es uno de los factores que ayudan a que un avión pueda volar. No es el total, pero es parte de. ¿Cierto? Fíjense que las casas allá en Estados Unidos son en punta, ¿cierto? La pregunta es ¿por qué? En este caso particular, ¿qué pasa si hay una ventisca? Un tornado, un huracán, y yo quiero... la pregunta es ¿qué quiero hacer? ¿Permanecer dentro? Fuera, obviamente afuera en Nica, pero la pregunta es con las puertas cerradas, abiertas o nada. Así como está todo cerrado, la presión interna y externa es la misma. Pero ¿qué pasa cuando empieza el huracán? Por aquí va a aumentar la velocidad y al aumentar la velocidad en el fluido se va a disminuir la presión en este punto. Como disminuye la presión, las fuerzas debido a la presión del interior de la casa van a ser más grandes. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar con el techo? Va a salir volando. Una de las alternativas, que no es muy lógica, es abrir las puertas y las ventanas. ¿Por qué? Porque así el viento también entraría por el interior de la casa, haciendo que se igualen las presiones, debido a que en ambos lados está la misma velocidad. Pero eso no es recomendable. Las pelotas de fútbol también sufren este tipo de sistema por algo que se llama la fuerza de sustentación.
¿cierto? Específicamente cuando se genera rotación, también se genera un flujo de aire alrededor de él, que también varía a las presiones, ¿ya? Como nosotros sabemos, cuando le pegamos a un punto lejos del eje de giro, se genera un torque, se supone que se acuerdan, ¿cierto? Por lo tanto, se genera una velocidad tangencial y un giro. La pregunta es ¿por qué ahora vuela? O por qué flota entre comillas, y es precisamente porque al girar va generando corrientes de aire que genera una diferencia de presiones, lo cual hace que este se mantenga. Y ahí nace una fuerza que se llama la fuerza de sustentación, ya que son fuerzas justamente debido a las diferencias de presión. Ya. Voy a continuar porque lamentablemente mi celular me jugó en contra. Estamos hablando de los alerones. El alerón específicamente es como una especie de ala que se encuentra en los autos, sobre todo los autos de carrera, debido a la gran velocidad que ellos tienen. La idea principal es mantenerlos estabilizados siempre en el piso. La pregunta es cómo funciona. Debajo del alerón está la parte más ancha, es como una ala al revés. Por lo tanto, si está la parte más ancha, cuando pase el aire, ¿cierto? El aire va a adquirir mayor velocidad por debajo que por arriba, haciendo que la velocidad al aumentar abajo disminuya la presión. Y al disminuir la presión, ¿cierto? Disminuyen las fuerzas debido a la presión hacia arriba y hace que la de arriba sea más grande. No aumenta, pero es más grande que la de abajo. Y eso hace que esta la mantenga siempre hacia abajo. Y de esa forma los autos se mantienen estabilizados en el piso. Luego tenemos la ecuación de Torricelli. Torricelli, bueno, él demostró en base a todo esto que está acá, esta fórmula que está acá, ¿ya? Esto se los voy a explicar a aquellos que lo requieran o que quieran específicamente. Pero Torricelli encontró una relación directa de cómo calcular la velocidad de salida del agua si en un contenedor que yo le hago un orificio en una cierta altura. Para ello simplemente tengo que multiplicar 2GH, donde G es 9,8 metros por segundo al cuadrado aproximadamente. ¿Y quién es H? H es la distancia desde la parte más grande del contenedor de agua hasta el orificio. O sea, toda esta distancia. ¿Ya? No esta distancia, no esta distancia. Es esta distancia. ¿Ya? Por ejemplo, en su guía aparece este caso, ¿cierto? Me dicen que el contenedor tiene agua desde acá hasta acá de 2 metros, o sea, está lleno de 2 metros, pero se hace un orificio a 0,5 metros desde la base. O sea, estos son 2 metros, pero aquí hasta arriba son 0,5. ¿Qué altura tengo que utilizar para la fórmula? De aquí hasta acá arriba. Entonces, si estos son 0,5 y el total son 2, este pedacito tiene que ser 1,5, que es lo que me falta para completar los 2. Por lo tanto, reemplazo. Multiplico 2 por 9,8 por 1,5, a eso le extraigo la raíz cuadrada y obtengo el resultado de la velocidad. Con esto pueden hacer varios ejercicios de la guía que no habían podido hacer supuestamente. Luego tenemos el tubo de Venturi. El tubo de Venturi es un tubo que es ancho, angosto, ancho y que está conectado a la parte ancha con la parte angosta por un tubo en U, ¿cierto? Recordemos que los tubos en U son tubos que dentro hay mercurio usualmente y me permiten determinar la diferencia de presión que hay en ese punto y en ese punto. ¿Y cómo? En base a esta pequeña altura, ¿cierto? Esta altura me indica los centímetros o milímetros de mercurio que hay. Recuerden que es una unidad de medida de la presión, no solamente el pascal. O sea, si aquí hay 5 milímetros, entonces la diferencia de presión entre ellos dos son 5 milímetros de mercurio. ¿Cómo funciona? Si yo, por ejemplo, hago pasar aire por acá, ¿qué va a pasar? Que el aire va a disminuir su área. Según lo que vimos para la ecuación de continuidad, a disminuir el área aumenta la velocidad. Y si aumenta la velocidad, ¿qué ocurre? Que disminuye la presión. Y al disminuir la presión, las fuerzas debido a la presión acá son más grandes que en el punto 2 y por tanto se genera esta diferencia. Cabe destacar que todo esto de Bernoulli también se puede ver utilizado en las venas. Por ejemplo, el colesterol, ¿qué es? Es como una especie de sarro que se coloca en nuestras venas, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué hace? Que si yo tengo un tubo y tengo sarro, va a disminuir el área. Va a disminuir el área por donde va a pasar la sangre. Como va a disminuir el área, va a aumentar la velocidad. Y al aumentar la velocidad, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la presión. Y ahí es cuando tenemos problemas cardíacos debido a una insuficiencia en la presión exacta que necesitamos tener en nuestro interior. Y por último tenemos el tubo de Pitot, que es simplemente un tubo que se conecta a las avionetas sobre todo, y esta mide la presión total que hay en el sistema justamente mediante la cantidad de aire que entra por el tubo. Bueno chiquillos, eso es todo, espero que hayan entendido un poquito mejor. Ya, ahora para la próxima vez voy a resolverles la guía
y voy a ver si les hago un laboratorio, lamentablemente virtual. A no ser que entremos la próxima semana, cosa que no creo. Ya, que estén muy bien chiquillos, cuídense, adiós.